Hola, mi doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a Periodismo Público. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está? Buenas noches, Eduardo, un gusto y siempre encantado de finalmente estar acá con ustedes. Creo que han pasado algunas semanas con ganas de encontrarnos a través de Periodismo Público y finalmente aquí estamos. Gracias por aceptar y por supuesto no será la primera, ¿no? Serán muchas otras entrevistas que esperamos contribuyan con su valiosa opinión. Queremos arrancar, Mauricio, si me permite, un poco tomando en cuenta los criterios que se han vertido alrededor de la más reciente reforma a la Ley Orgánica de Comunicación sobre el llamado servicio público o derecho público. Un poco allí se generó algunas opiniones de que siempre estuvo planteado o siempre fue manejado como un derecho, pero de todas maneras aquello ha sido cuestionado y hay quienes mencionan que es un retroceso. En todo caso, pues quisiera tener su criterio como un primer alcance, una primera opinión a lo ocurrido recientemente con la Asamblea, por favor, Mauricio. Eduardo, la Asamblea Nacional, como recordarás, en el año 2013 aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, estableciendo a nivel legal la comunicación como un servicio público. En aquel entonces la Constitución no decía nada al respecto, consagraba la comunicación como parte integral del derecho humano fundamental a la libertad de expresión. Después llegaron las enmiendas en el año 2015, se trató de poner en la Constitución a la comunicación como servicio público. Las enmiendas finalmente, como tú sabes, fueron dadas de baja por parte de la Corte Constitucional. Posteriormente se reformó a inicios del año 2019 la Ley Orgánica de Comunicación sobre la base de una propuesta del Ejecutivo que fue nutrida por parte de criterios de los legisladores y finalmente se puso en vigencia esa reforma, dejando suelto el tema de la comunicación como servicio público, en particular el artículo 5, que ya después de haberse dado de baja las enmiendas era un artículo inconstitucional. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional hace pocos días en función de ello y después en realidad de casi 2 años de presentado el proyecto de ley es modificar 2 artículos de la ley orgánica reformada para que se consagre nuevamente a la comunicación como está establecido en la Constitución, como parte del derecho a la libertad de expresión y no como un servicio público. ¿Por qué en este punto, Eduardo, se habla de avances, se habla de retrocesos? Cuando nosotros tenemos la primera generación de derechos, los derechos civiles o políticos, que en nuestra Constitución se denominan derechos de libertad, el rol que tiene que cumplir el Estado es el de garantía plena para que los ciudadanos podamos ejercerlos de manera directa. Cuando se consagra un derecho de la mano de un servicio público, estamos hablando, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales, derechos de segunda, tercera y de hasta cuarta generación, según la nueva tendencia, que demanda la intervención del Estado incluso para la prestación directa de ese servicio público. Así es que la diferencia no es menor. En este caso, lo que se ha hecho es volver a los estándares internacionales para garantizar ese derecho de libertad. Yo quisiera invitarle, a ver si es que Juan Carlos, que está en el webmaster, nos coloca, o digamos, uno de los criterios que hemos recogido durante estos últimos días a propósito de estas reformas, que en entrevista justamente aquí en Periodismo Público ofreciera Rommel Jurado, uno de los colaboradores precisamente de la creación de la ley de comunicación, y sobre esa base también pues pedir su criterio, por favor. A ver si Juanito nos colabora. Sí, para mí me parece que era importante porque comprometía al Estado a desplegar recursos para lograr que los derechos de la comunicación lleguen a todos los ciudadanos. Por una parte eso. Segundo, porque le pide intervenir al Estado cuando esos derechos sean violados o vulnerados en defensa de los ciudadanos. Y tercero, porque los actores privados requieren regulación y requieren controles para no violentar los derechos de los ciudadanos y para cumplir sus obligaciones. Es un retroceso importante, lamentable, pero sin embargo creo que todo esto se puede recuperar con un legislativo proactivo en temas de protección de derechos humanos de las personas.
Ahí usted escuchaba, entonces él considera que es un retroceso y que se puede recuperar con una legislatura proactiva en función de mejorar siempre una normativa que podría, en ese sentido, cambiar para bien. Casi 10 años hemos conversado con Rommel y tenemos evidentemente posiciones distintas y distantes, porque el hecho de que exista un derecho de libertad, un derecho de primera generación, demanda la intervención del Estado, la intervención de garantía, como he mencionado, la libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad de asociación, que son esos derechos de libertad, demandan una intervención estatal para garantizar su ejercicio, pero no para la prestación directa. No confundamos. No necesitamos que exista un Estado que nos diga qué ver, qué escuchar y qué leer. Tú mejor que nadie sabes, Eduardo, que esa ha sido mi posición durante los últimos años. La libertad tiene que estar en manos tuyas y mías de escoger por qué canal comunicarnos, de escoger a través de qué vía nos informamos, sin intervención alguna. Ojalá tuviéramos más medios de comunicación responsables, que verifican, que contrastan, que entregan información de calidad para que no temamos nosotros elegir de acuerdo a nuestro gusto, que haya incluso más transparencia por parte de los medios para decirnos cuál es su línea editorial, cuál es su posición ideológica, si simpatizan o no con la política. Pero esa libertad radica en nosotros y no demanda bajo ningún concepto la intervención del Estado para la prestación del servicio, simplemente para la garantía. Y esa garantía, ¿qué tanto, digamos, está ahora disminuida o potenciada para que en eventuales circunstancias de, digamos, sobrepasar esa libertad o malentenderla, pueda el Estado intervenir de la forma que se ha establecido? Es decir, se eliminó también, recordemos, la Superintendencia de Comunicación, también lo decía Rommel en esta entrevista, y que de alguna manera se pierde ese espacio de derecho y que está ya en manos más del periodista que el de los medios de comunicación como para también asumir esa responsabilidad. Eduardo, las acciones de garantía siguen plenamente vigentes tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Incluso el Código Orgánico Integral Penal consagra como un delito coartar la libertad de expresión de un ciudadano o de un periodista. Así es que protección hay, sin necesidad de que tengamos una superintendencia de información y sin necesidad de que la comunicación sea un servicio público. Lo fundamental en este caso es que el ciudadano se empodere y entienda, en primer lugar, la importancia de una libertad de expresión para todos. Como lo hemos conversado en otras ocasiones, la libertad de expresión no es exclusiva de periodistas, nos corresponde a todos por igual y es la capacidad de pensar, opinar, decir lo que sentimos o lo que creemos, sin restricción alguna, sin que nadie se moleste o quiera interferir en ello. Y esas acciones están ahí, esa posibilidad de activar la garantía siempre ha estado ahí. Lo que demandamos, insisto, es que todos estemos ahí, defendiendo esa que nos pertenece a todos. Una vez que la ciudadanía conoce y se empodera en el ejercicio de derechos, la necesidad de tener instituciones interventoras definitivamente desaparece. Hay que trabajar en ello, por supuesto. Y ese trabajo, bueno, quiero advertir también, Mauricio, y a nuestros seguidores que ya está con nosotros Malena Sofía Montoya Fernández. Desde hace algunos minutos nos venía escuchando, por supuesto, por las cuestiones de la lluvia, del tráfico y demás, pues ha llegado un poquito atrasada. Y también porque es madre y tiene que hacer el control a Luna Isabela, ¿no? Así que le damos la bienvenida a Malena Sofía Montoya, ahí le tenemos en pantalla. Y quisiera solamente recuperar la idea que se mencionaba con relación a la libertad que tienen no solamente los periodistas, sino la ciudadanía, y que a partir de ello tiene que empoderarse todo el mundo para ejercerla. ¿Qué tan madura está la sociedad en ese sentido para empoderarse o cuánto hemos avanzado en ese sentido? Nos falta mucho, Eduardo, nos falta mucho, porque aún tenemos ciudadanos que se creen con derecho de silenciar el criterio de otros a través de redes sociales, de limitar o de censurar en Internet, de ciudadanos que además reaccionan con violencia ante la emisión de criterios y de opiniones por parte de otros ciudadanos.
hay un gran reto por delante. Hay un reto por construir una sociedad y una ciudadanía que no se crea con derecho de callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Y ahí es donde tiene que intermediar, por supuesto, educación ciudadana, pero no únicamente, como algunos creen, tolerancia, sino respeto, porque la tolerancia también genera problemas. La tolerancia es un nivel mucho inferior que tenemos que vencer. Tenemos que aprender a ser respetuosos con el que piensa distinto y comprender que el respeto de los derechos de los demás es un respeto hacia nosotros mismos, y que en este caso respetar y garantizar la libertad de expresión de todos es un favor que no solo nos hace bien a nosotros, sino en este caso al país entero. Mauricio, qué gusto saludarte en esta noche desde Periodismo Público y bueno, mil disculpas por haber llegado un poquito atrasada el día de hoy al programa, pero este tema realmente es muy importante y tiene muchos análisis desde el punto de vista legal, el tema de los derechos humanos y lo que hoy en día nos convoca también, que es la explosión de información que hay a través de las redes sociales, por ejemplo, que ha causado lo que la ONU dice se conoce como desinfomedia en este caso, y no solo eso, sino que esta libertad de expresión es relativa porque siempre buscamos ideas o cuentas que sean el eco de nuestra propia voz. Se recomienda, por ejemplo, integrarse a grupos donde hayan muchas corrientes de pensamiento, aprender a escuchar al otro, pero eso pues en algún punto resulta muy difícil. Y más aún cuando se ve que las autoridades reaccionan, como en el caso del periodista Juan Sarmiento, con el gobernador de Napo, que le puso un juicio penal con el cual se le dio 10 días de prisión y ahora mismo pues se enfrenta a un escenario bastante complejo. Incluso alguna organización de derechos humanos le ha alertado que no puede entrar a la cárcel porque realmente habría alguna intención de causarle un daño por algunos sectores delincuenciales, incluso al ingresar a la cárcel. En este sentido, ¿cómo ves tú este tema en específico? Porque lo decías con Eduardo hace un momento, no se necesitan regulaciones, los medios se deben autorregular, pero pasan este tipo de cosas y en esta oportunidad vemos que la responsabilidad de cualquier comentario lo está asumiendo el periodista, no el medio de comunicación como tal. Y a que veas, Sofía, buenas noches, el problema que se ocasiona cuando los operadores de justicia ni siquiera conocen los términos del ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Es más o menos como si en este momento, durante la transmisión, alguien emite un comentario en las redes sociales y que porque alguien se siente ofendido terminamos enjuiciados ustedes y yo. Ese tipo de absurdos hay que combatir, ese tipo de absurdos hay que dar de baja, porque hay que dar garantías para el trabajo periodístico y que los periodistas, por supuesto, actúen con responsabilidad. Si es que no existe esa responsabilidad, hay que asumir las consecuencias posteriores. No en vano se dice que la información y la expresión no están sujetas a censura previa, sino a responsabilidad ulterior. Pero como he dicho, el trabajo para lograr un escenario ideal de garantía y de respeto pleno es aún largo. Nos queda un largo camino por recorrer. Y empezando, por ejemplo, si es que existiría, por supuesto, voluntad política, la despenalización de la expresión. El artículo del Código Penal a través del cual se ha sancionado al periodista Juan Sarmiento sigue vigente. Y si bien es cierto, no hablamos de una prisión de varios años, de una privación de libertad de años como antes existía, tenemos en este caso catalogada la afectación a la honra como una contravención que puede terminar con una privación de libertad de hasta 30 días. Y por supuesto, el gobierno nacional, el presidente de la República, manda un proyecto de ley reformatorio para que esta contravención igual sea sancionada, pero con trabajo comunitario. Y hay que decirle que no, simplemente el tipo penal, en este caso el tipo de la contravención, tiene que ser dada de baja del ordenamiento jurídico. Necesitamos garantías reales para el ejercicio de la expresión, para el ejercicio de la libertad de prensa por parte de los periodistas, pero también para quienes ejercemos opinión a través de las redes sociales, por ejemplo. En ese sentido hay que garantizar el ejercicio del derecho
y no abrir la puerta para que después autoridades, como en este caso el exgobernador del Napo, se sienta con derecho a privar de la libertad a un periodista por criterios que ni siquiera fueron emitidos por él de manera directa. Ahora, Mauricio, ya para ir cerrando, nos va quedando pocos minutos. El trabajo del legislador todavía está en deuda en este y muchos otros temas más. Sin embargo, parece ser muy sensible, muy delicado el tema para tratarlo al interior de la legislatura. Y no sé si es que todavía falta fortalecer organizaciones que apoyen ese debate, tomando en cuenta que, como se decía, estas reformas han tardado un tiempo muy considerable como para que puedan ser aprobadas. La misma ley fue tratada durante mucho tiempo a pesar del mandato constitucional. Es decir, si es que se plantea, como lo decía Rommel ayer, y si se elige una asamblea proactiva que vaya, digamos, manejando reformas para bien, siempre habrán estos grandes monstruos, si se quiere, grandes que manejan, digamos, la opinión y la información desde las empresas de comunicación, desde los espacios de decisión política, etcétera, para que estos temas sean cada vez más aplazados. Sí, y estamos viendo además, Eduardo, que no es solo un asunto de normas respecto de libertad de expresión. Hacer lo que está haciendo la Asamblea en este momento es irresponsable. Debatir de manera apresurada, además con sesiones hasta altas horas de la noche, una ley anticorrupción que modifica el Código Orgánico Integral Penal solo porque si es que no está en vigencia hasta el 31 de diciembre, el Fondo Monetario Internacional no nos hace un desembolso. Eso es legislar de manera irresponsable. Sin embargo, la ley de extinción de dominio, con sus bemoles, nos guste o no nos guste, va a seguir esperando, probablemente a inicios del próximo año. Los legisladores, tanto los actuales como los que entren en funciones a partir del 14 de mayo de 2021, tienen que entender que su función es representar a los ecuatorianos, legislar y fiscalizar, por supuesto, porque así lo dice la Constitución, pero no hacer lo que les venga en gana. Y en ese sentido también necesitamos del otro lado una ciudadanía empoderada, más allá de organizaciones, más allá de gremios. Necesitamos ciudadanos que exijan que sus representantes actúen con responsabilidad, con honestidad, con integridad, que actúen conforme a las necesidades y las urgencias de este país y que no simplemente se sienten a discutir resoluciones como para declarar el día del mazapán o el día del chimborazo con su cercanía al sol. Necesitamos trabajo serio. No creo en lo personal y lamento decepcionar con ese criterio. No creo que las cosas cambien drásticamente a partir del 14 de mayo de 2021. No solo por la calidad de los candidatos, Sofía, sino también porque seguimos eligiendo sin revisar siquiera las propuestas que nos han presentado. Mauricio, en este punto, ¿cómo te parece este cambio de fórmula y este cambio de forma de votar que se va a aplicar ahora mismo en las elecciones del 2021? ¿Garantizan algo? ¿Se pierde la representatividad? ¿Cuál es tu análisis al respecto de la fórmula que se usará? Sofía, las reformas que se hicieron al Código de la Democracia en algunas materias resultaron interesantes y hasta suficientes. En temas de transparencia en el financiamiento de la política, por ejemplo. No obstante, en algunos otros temas, y lo estamos viendo y lo vamos a ver en el siguiente segmento con Jorge Acosta, nos quedan debiendo y nos damos cuenta de que es necesario continuar con la reforma del ordenamiento electoral. En este caso, tu mención puntual, los ecuatorianos vamos el 7 de febrero a elegir asambleístas por lista cerrada, a elegir asambleístas sin conocer ni siquiera sus nombres completos. No sabemos cómo quedarán en la papeleta, porque ya no vamos a poder elegir entre listas. Y por supuesto, el voto en lista cerrada es interesante cuando existe una votación ideológica, una votación consciente, un ciudadano que además se identifica con una organización política. Pero cuando tenemos partidos y movimientos de garaje que se alquilan o se venden por unos cuantos dólares para permitir la participación de sujetos políticos, simplemente estamos poniéndonos la soga al cuello. Cambiará la forma de elección, cambiará la forma de asignación de escaños, pero terminaremos con una asamblea que probablemente sea un fiel reflejo de lo que somos como sociedad. Mauricio, muchísimas gracias por el aporte, por los criterios y por contribuir al debate de temas tan interesantes y beneficiosos para la ciudadanía.
Siempre un gusto, Eduardo, Sofía, buenas noches y como dijeron, espero que no sea la última vez que me inviten. Por supuesto, aquí estaremos nuevamente encontrándonos en Periodismo Público. Mauricio Alarcón Salvador nos acompañaba en este momento desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.